Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Un Tiempo con Dios. Empezamos un poquito tarde y estábamos batallando con el internet y con el Facebook, pero ya estamos aquí para compartir, para ver qué es lo que nos tiene Dios preparado para este día. Acuérdense que hemos estado hablando de los derechos que tenemos nosotros como hijos de Dios, los derechos que tenemos al trono, que el tema se llama El trono y sus derechos, y de ahí se fueron suscitando varios temas. Y el lunes pasado hablábamos de la comunión que debe de haber entre nosotros y Dios. Hablábamos del misterio que era revelado. ¿Cuál era ese misterio? Que teníamos la esperanza, una esperanza de gloria, una esperanza que solamente nosotros como hijos de Dios tenemos. Decíamos que como hijos de Dios tenemos el privilegio de saber cuál es nuestro futuro, cuál es nuestra esperanza. Y hoy vamos a ver la explicación de ese misterio. Dios le bendiga, hermana María Elena Herrera, que son los que veo aquí. María Elena Herrera, Dios le bendiga. Hay más conectados, pero no nos aparecen. Ana María, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahora aquí con nosotros. Y voy a dejar ahorita el lugar a mi hermana aquí, que está batallando. Estamos batallando mucho con el internet y con las aplicaciones, pero esperamos que no vaya a haber ningún problema durante la transmisión. Dios les bendiga, pues aquí andamos batallando. Y bueno, pues ya también con el inicio a clases, también nos ando un poquito ahí atareada, pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios que nos permite estar en este lugar, gracias a Dios que nos permite estar una vez más aquí con ustedes compartiendo esta palabra. Y bueno, empiece a ayudarnos a compartir. Mire, ahorita yo no puedo compartir porque no me deja aquí el internet, pero ayúdenos a compartir y para así ya estar iniciando este tema del que estamos hablando. Y bueno, ahí agarre su libreta, su lápiz, los que hacen apuntes, para que vaya ahí haciendo sus anotaciones y ya poder iniciar. Y bueno, vamos a estar iniciando, ¿sí, verdad? Sí. Dios le bendiga a nuestra hermana María Elena Villacorta Gutiérrez. Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Y a lo mejor no tenemos mucha audiencia, como dice mi hermana, es el inicio de clases, ya andan todas atareadas. Hay junta virtual por todos lados, pero los que estamos aquí, vamos a ver qué consejo nos tiene Dios para este día. Y fíjese, vamos a estar leyendo ahí en Romanos 8, versículo 1. Vamos a ver la explicación del misterio y vamos a ver las riquezas que como hijos de Dios tenemos. Recordemos que al principio que iniciamos estos temas, hablábamos de cuáles riquezas son las que Jesucristo tiene para nosotros, y no hablábamos de riquezas materiales, ¿verdad? Decíamos que era la riqueza del perdón, la riqueza de sanidad, la riqueza de sabiduría. Esas eran las riquezas, que son riquezas espirituales para nosotros, riquezas que nos van a ayudar en cualquier circunstancia que estemos pasando en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver una de esas riquezas, que es la riqueza del perdón. Y vamos a estar leyendo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que decíamos, hay nacidos de la carne y hay nacidos del Espíritu. Y dice, no hay ninguna condenación hay para todos aquellos que son nacidos del Espíritu y no de la carne. Y una de las riquezas que viene aquí explicando, dice, es el perdón. Dice, porque este Cristo que está en usted es más grande que su pecado. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario cuando murió? Con su sangre, dice, Él perdonó nuestros pecados. Entonces cuando nosotros nos acercamos al Padre, el Padre no ve a Ruth,
no ve a Ruth estamos en un cuerpo pecaminoso. ¿Qué ve el Padre en nosotros? Ve a su Hijo. Ve a su Hijo gracias a esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ve a su Hijo en nosotros. Dice, por lo tanto no hay ninguna condenación. Si estamos en Cristo Jesús, si andamos en su Espíritu, no tenemos ninguna condenación y podemos estar seguros que ese pecado ya fue borrado, ya fue perdonado y no vamos a tener que pagar alguna condena, dice, porque Cristo ya lo pagó por nosotros. Así es. Yo creo que muchas de las veces nosotros, lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, nosotros nos condenamos, nosotros solos nos condenamos o nosotros somos los que no nos perdonamos. Mi hermano, hay algo que debe de saber y que todos debemos de saber. A veces pensamos que estar en Cristo o ser cristiano no debemos de tener ningún error, ningún pecado, ser perfectos. Y no, mi hermano, va a haber momentos en los que vamos a fallar, va a haber momentos en los que vamos a cometer algún pecado, qué sé yo. Lo que aquí trata de decir es de que Jesucristo mismo sabía que íbamos a caer en algún error, que íbamos a cometer pues diversidad de errores, ¿verdad? Yo no sé en qué usted esté batallando. Él lo sabía, entonces por eso Él dice, no se preocupen, ¿verdad? Porque si tú me aceptas a mí, yo en ti, dice la palabra de Dios, abogado tienen para con el Padre, ¿verdad? La diferencia aquí, mi hermano, es que cuando uno viene a Cristo, uno ya no busca el pecado. Se supone que uno ya no debe de buscar el pecado o el tener el deseo de estar pecando o el tener el deseo de estar fallándole a Dios. No debe de haber en un verdadero hijo de Dios. Que cuando no tenemos a Cristo, ¿verdad? Que el diario vivir de una persona sin Cristo es estar continuamente cayendo en pecado. Pero dice aquí, lo que lean ahorita dice, porque este Cristo que está en usted es más grande que todo su pecado. Su justicia hace desaparecer su iniquidad como el océano se traga una taza de tinta. Entonces, dice aquí, habita en usted no como un juez ni verdugo, sino como la fuente de la misericordia. Es lo que nos está tratando de decir, de que, mi hermano, cuando nosotros cometemos un error, no nos condenemos, ¿verdad? Que no estemos ahí echándole, como decimos, ¿verdad?, más limón a la herida, sino de que aceptemos el perdón de Dios. Como decía ahorita, Él sabía que íbamos a fallar, ¿verdad? Sí. Fíjese hasta dónde llega, dice, está hablando de la justicia, hasta dónde llega la justicia de Dios. Dice que es como si usted echa en el mar un vaso de tinta, el mar, ¿qué es lo que va a hacer? Desaparecer ese pecado y esa manchita ya no se va a ver más. Es lo que está diciendo, o sea, tus pecados ya no los voy a ver más. Por medio de la sangre de Jesucristo, Dios ya no ve ese pecado en nosotros. Decíamos, es muy diferente a cuando pecamos, decimos con alevosía y ventaja, a cuando la hacemos sin querer sin querer pecar, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. Pero dice aquí, si confesamos nuestros pecados, ahí está el punto clave, el que confesemos nuestros pecados, porque sabemos que cuando un papá, ¿verdad?, le pregunta al hijo, ¿por qué hiciste esto? ¿O quién lo hizo? El papá ya sabe quién lo hizo, pero ¿qué es lo que quiere que haga el hijo? Que él confiese por cuenta propia que él lo hizo. Y aunque el niño empiece a mentir y a darle vueltas, el papá le vuelve a hacer, ¿verdad?, por quién lo hizo. O sea, con una pregunta segura de que él sabe quién fue el que hizo la travesura. Es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Nos da la oportunidad de que nosotros confesemos el pecado sin estar dando tantas vueltas como fue con Adán y Eva, ¿verdad? Que Dios sabía que lo que había pasado con Eva, con Adán y la serpiente, pero les dio la oportunidad de que ellos confesaran
quién había cometido el error, quién había cometido el pecado, mas sin embargo dice que Adán se empezó a excusar y a echar culpas por todos lados, y eso fue lo que hizo que fueran expulsados del jardín del Edén, el no haber aceptado su culpa. Es tan, se dice o se ve fácil, ¿verdad? Tan fácil como sincerarnos con Jesús cuando cometemos algún pecado. Dice, si confiesas con tu boca, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No va a haber condenación si confesamos el pecado que hayamos cometido. No va a tener. Eso estoy pensando en eso. Fíjese que hoy en día yo creo que es una de las cosas en los que el ser humano, bueno, el cristiano, está batallando. Lamentablemente, mira, y digo porque he visto ahora que andan muchas noticias ahí en el Face de todos lados, lo que decíamos al principio, uno a veces es el que no se perdona, y lamentablemente escuchamos esa voz del enemigo, ¿verdad? Que dice, no, es que mira lo que hiciste, o sea, fíjese que aquí Dios no nos está hablando de pecados chiquitos. A veces pensamos que lo que Dios perdona son aquellos pecados chiquitos, decimos aquellas mentiras, ¿cómo se dice? Una mentirita piadosa. No, mi hermano, sino que está hablando de cualquier tipo de magnitud de pecado. Porque a veces, bueno, podemos caer en un error muy grande o podemos cometer un pecado muy grande, pero dice Dios, yo lo que decían ahorita, ¿verdad? Lo único que te pido es que lo confieses. ¿Cuál es nuestro error, mi hermano? Nuestro error es querer encubrirlo o querernos excusar. No, es que esta persona, ¿verdad? Por esta persona yo caí en esto o empezamos a echar culpas, y lo que Dios quiere y lo que Cristo quiere es de que aceptemos, decimos en nuestras palabras, ¿verdad? Acepta tu responsabilidad. Es todo lo que se te está pidiendo. Es como un abogado, ¿verdad? Cuando va a defender a una persona, el abogado le dice, dime la verdad porque con eso yo te voy a defender. O sea, yo necesito que si tú lo hiciste, me digas que tú lo hiciste. Entonces, de eso se está hablando. Dice, si confesares vuestros pecados, Ninguna condenación hay. ¿Dónde está el secreto? En confesarlo. Mire, dice, y en muchas ocasiones a mí me lo dijeron, más vale que se lo digas a Dios a que todo el mundo se entere. ¿Por qué? Porque mire, confesándoselo a Dios, dice, yo me encargo, dice Cristo, ¿verdad? Yo me encargo de todo, o sea, yo me encargo de que no se sepa, pero necesito que tú me digas si verdaderamente fuiste responsable. Entonces, lamentablemente, mi hermano, hoy en día, bueno, yo he sabido de personas creyentes que hasta se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque creen en esa voz del enemigo que les dice, ya, o sea, ya mejor ni le pidas perdón a Dios porque ya no te va a perdonar. O sea, ya estás frito, ¿verdad? Nuestras palabras. Que es lo mismo que vimos con Judas. Decíamos, creo que en una predicación veíamos con Judas que él conoció, estuvo casi en todo el ministerio de Jesús acompañándole, vio todo lo que hizo Jesús, pero dice, 30 monedas de plata fueron lo suficiente para cometer traición, para cometer pecado, para traicionar a Jesús. Mas sin embargo, cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, cuando él se dio cuenta de que había hecho mal, dice que él se quiso arrepentir pero fue con la persona incorrecta a mostrar arrepentimiento, porque dice que fue con estos fariseos a los que él les había dado la información dónde iba a estar Jesús. Fue con esta persona. ¿Y qué hizo esta persona? A mí no me importa. O sea, nosotros ya cumplimos nuestro trabajo, ya hicimos lo que queríamos hacer, que era atrapar a Jesús, era encarcelarlo, era crucificarlo. Allá tú arréglatelas como puedas. Entonces fue con la persona incorrecta, y dice que él aventó sus monedas de plata, dice la palabra de Dios, pero fue, ¿y qué hizo este hombre? Se ahorcó, porque ya no pudo con la culpa. ¿Por qué?
¿por qué decimos? O sea, si fue una persona que anduvo con Jesús, vio tanto de los sermones que dio Jesús, donde Él habla del perdón, donde Él habla de que si confiesas tus pecados, y el Antiguo Testamento nos habla también de todo lo que antes se tenía que hacer para confesar un pecado, que era esperarse hasta que viniera el sumo sacerdote, hacer los sacrificios y poder ofrecer su ofrenda, y no estaban seguros si la ofrenda iba a ser aceptada o no. Y hoy tenemos ese privilegio de que nos podemos acercar a Dios a cualquier hora del día, en cualquier momento, y confesar si hemos cometido alguna falta en contra de Dios. Dios le bendiga, hermana Evelyn Salinas, tía Meli García, Dios le bendiga, hermana Laura Hernández, hermana Loja Ani, y nuestro hermano hermano Andrés Domingo. Entonces, fíjese lo que dice, hasta dónde llega ese perdón de Dios por nosotros, de Jesucristo por nosotros. Y fíjese lo que dice ahí Isaías 64:6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Fíjese, dice, éramos como suciedad, como dice, como trapos de inmundicia. Y los que saben ya saben que son trapos de inmundicia. Las mujeres sabemos lo que es trapos de inmundicia. Aquí nos lo explica muy bien, que son trapos de inmundicia. Entonces, fíjese, éramos como suciedad, mas sin embargo, ellos clamaban a Dios, el pueblo de Israel clamaba a Dios y Dios los perdonaba. Cuando ellos se humillaban, cuando había un arrepentimiento genuino, cuando ellos confesaban sus pecados, la misericordia de Dios y la gracia perdonaba al pueblo, que es lo que estamos viendo ahora en Jueces. Vemos cómo el pueblo de Dios dice, les hablé de muchas maneras, les mandé jueces, pero ellos volvían a hacer lo malo. Cuando estaba el juez, ellos se arrepentían, confesaban sus pecados, se humillaban, y la misericordia y la gracia de Dios los perdonaba, y Dios los perdonaba, y ellos volvían a hacer lo bueno mientras que estaba el juez. Pero moría el juez y volvían a hacer lo malo, y volvían ellos a arrepentirse, a confesar sus pecados, y Dios los volvía a perdonar. Fíjese hasta dónde alcanza la misericordia y la gracia de Dios, simplemente cuando confesamos nuestros pecados. Es lo único que Él nos pide: confiesa tu pecado. Por eso se nos dice, ¿verdad? Por eso se nos dice que todas las noches nos pongamos a cuentas. No precisamente, sí, todas las noches, refiriéndonos a que antes de dormir, ¿verdad? Porque no sabemos si vamos a despertar en esta tierra o en otro lugar. Entonces, ¿por qué es bien importante ponernos a cuentas, mi hermano? Por eso, porque ahí dice, nomás quiero que lo confieses, porque fíjese lo que dice aquí, dice, con Él somos irresistiblemente inocentes, ¿verdad? No importa lo que hayas hecho. Fíjese, hablando de cuando no lo hacemos con alevosía y ventaja, porque ahí cambia el asunto, o sea, ya lo hiciste porque sentiste el deseo. Fíjese algo que muchas veces hemos dicho: Dios va a condenar la intención, Dios va a castigar la intención con la que hicimos las cosas. Decía ahorita, cuando estamos en Cristo, cuando verdaderamente estamos en Cristo, no buscamos el pecado. Más cuando estamos sin Cristo, sí lo buscamos hacer el mal. ¿Por qué? Porque nos gusta. Porque una persona se pone a beber alcohol porque le gusta, pero cuando estamos en Cristo, dice, eres irresistiblemente inocente cuando no lo haces con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque, como decía ahorita, eso es lo que dice Dios: yo voy a castigar con la intención con la que lo hiciste. Yo voy a castigar la intención con la que dijiste las cosas, ¿verdad? Yo voy a castigar, o sea, la intención, mi hermano, es la que cuenta. Es como nosotros decimos, ¿verdad? Valen más los hechos que las palabras.
vale más con qué intención lo hiciste que lo que me hayas hecho, ¿verdad? Entonces, pero dice, si tú lo confiesas, y a veces, mi hermano, a veces podemos decir, ah, no, pues es que sí, ¿verdad? O sea, sí estuvo en mí el deseo de hacerlo, perdóname, Señor, y ayúdame a ya no sentir ese deseo. Pero fíjese, lo importante es de confesarlo. La mayoría de las veces cuando premeditamos las cosas es cuando empezamos a tratar de ponerle excusas, ¿verdad? De esconder las cosas, a taparlo de manera de que yo no salga culpable. Y ahí está el error. Y fíjese, ayer nos hablaban del rey David en cuestión de pecado. Vemos que decimos, no, es que el pecado que yo cometí, Dios no me lo va a perdonar porque es muy grande. Yo creo que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, porque Él te puede perdonar siempre y cuando, decíamos, haya en nosotros un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, Dios no lo puede perdonar. Veíamos a este rey David, un gran salmista, dice que era conforme al corazón de Dios. Y vemos que el rey David cometió adulterio y cometió asesinato, porque mandó matar al esposo con la mujer que había cometido adulterio. Pero vemos la oración del rey David, decimos, está creo que en el Salmo 51, es donde se encuentra esa oración. Vemos con ese dolor de haberle fallado a Dios, con un arrepentimiento genuino, decíamos, no nada más son lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Para causar lástima. Que pagó las consecuencias. Que pagó las consecuencias, pero es bueno. Porque mire, a veces pensamos de que, pido perdón y ya Dios me perdonó y ya no me va a pasar nada. No, vemos que al rey David vino la consecuencia, el hijo se le murió. O sea, era hijo de fornicación, era hijo de adulterio. Entonces, dice Dios, sí te perdono, pero las consecuencias pues te van a llegar. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué? Porque mire, para que no lo vamos a hacer, porque si no viene la consecuencia, yo lo voy a seguir haciendo, que al cabo que Dios me perdona y nada me pasa. Y no es así, es como al niño, ¿verdad? Le pegamos, o sea, le llamamos la atención, yo en lo personal le he dicho, te lo dije, hablo con él, pero también le doy su nalgada. ¿Para qué? Para que aprenda de que si él lo vuelve a hacer, le voy a sonar otra vez. Lo mismo es Dios, es como un padre, como usted y como yo, es un padre. Entonces, está bien, dice Dios, te perdono, pero tienes que pagar la consecuencia para que aprendas a que no lo vuelvas a hacer. Y preocupémonos cuando no haya consecuencias de lo que hayamos hecho. Porque dice, entonces no te estoy tomando como mi hijo, te estoy tomando como un bastardo. O sea, síguelo haciendo. Porque fíjese, cuando hacemos algo, como estaba diciendo ahorita mi hermana, cuando hacemos algo como hijos, ¿verdad? Y que el papá no nos llama la atención o que nada más nos está diciendo, ¿verdad? No lo hagas y vas a ver, pero nunca llega la corrección o como dicen ahí la nalgadita o el manazo. El niño lo va a seguir haciendo, todo nunca, o sea, nada más me está amenazando que me va a pegar, pero nunca me va a pegar, entonces lo sigue haciendo. Pero cuando ya el papá le dice, te lo dije, y le da su nalgadita, ¿verdad? O su llamada de atención, él ya lo va a pensar 2 veces para volver a hacer eso. Sí, ya lo piensa 2 veces porque sabe que eso va a enojar al padre y va a haber una corrección. Entonces vemos que grandes hombres de la Biblia pidieron perdón a Dios, se les perdonó, pero sufrieron las consecuencias. Un ejemplo que decíamos es Jacob que engañó a su padre Isaac. Toda su vida vivió engañado. Una mentira, mi hermano, una pequeña mentira. ¿Y cuál era la promesa? No, me estoy equivocando. Pero fue una pequeña mentira lo que ocasionó que toda su vida viviera en engaño tras engaño tras engaño. Engañado por su suegro, engañado por sus hijos, por todos lados él sufrió engaño. Fíjese, lo que él hizo, él fue sufriendo toda su vida, tuvo sus consecuencias. Mas sin embargo fue un hombre que aprendió la lección en ese momento y
cuando vinieron esos engaños no se quejó, simplemente oró a Dios, simplemente Dar se gracias, puso y mamá. dar gracias Porque a a Dios. veces nos quejamos de que, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, pues, ¿a poco no sabemos por qué? No, sino, fíjese, yo a veces yo lo hacía así. O sea, yo decía, ¿por qué? O nada más estaba cuestionando. Hasta que aprendí y dije, ahora el día que me pasan las cosas, digo, bueno, gracias Señor. Gracias porque, bueno, así aprendo. Fíjese, yo siempre he dicho, yo batallo mucho con la paciencia. Yo a veces soy muy desesperada en hacer algunas cosas. Entonces, o en todas las cosas. Entonces, cuando ando desesperada cometo errores y luego viene la consecuencia y ahora digo, bueno, gracias Señor. Gracias. Eso me pasa por desesperada. Entonces, darle gracias, mi hermano, darle gracias, porque como decía ahorita Ruth, si no viene la consecuencia, preocupémonos, ¿por qué? Porque fíjese, un padre que no corrige a su hijo, dudo mucho que lo ame. Dudo mucho, porque si lo amara, lo corrigiera para que el día de mañana él sea un hombre o una mujer de valores, ¿verdad? Un hombre o una mujer de respeto. Pero un padre o una madre que no corrige a su hijo, en sí no lo ama. ¿Por qué? Porque lo está dejando vivir a la deriva, y el día de mañana ese niño o esa niña va a crecer y de ahí vienen los drogadictos, de ahí vienen los personas, qué sé yo, esas personas malandras, ¿verdad? Muchas veces sí se les corrige y el hijo es el que toma su rumbo, ¿verdad? Prefiere no escuchar el consejo de papá y de mamá y viene la consecuencia. Que decíamos en el libro de Jueces, donde nos dice, tú como padre te vas a encargar de enseñarle a tus hijos todo lo que yo hice desde que los saqué de Egipto, cómo les di el maná en el desierto, cómo les suplí comida, no les faltó vestir, no les faltó calzado, cómo los libré de tantos enemigos, cómo conquistaron la tierra prometida. Tú te vas a encargar de hacerles recordar lo que Dios había hecho en sus vidas. Hubo quienes sí lo hicieron, porque de ahí tenemos a Josué, tenemos a Caleb, que era de los pocos que alcanzaron, que quisieron tomar el consejo, pero otros no lo hicieron, porque dice que se levantó una generación que no conoció a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conoció? Porque los padres no se encargaron de enseñarles de recordarles lo que Dios había hecho. Entonces, fíjese hasta dónde llega esa riqueza de perdón. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Dios? Así como yo te perdono, cuando tú confiesas tu pecado, tú también tienes que perdonar a tu prójimo, tú también tienes que perdonar a aquellos que te hacen mal, nos decían ayer, aquellos que están buscando ¿cómo se dice que están como cuchillitos de palo nada más para estarte molestando? Tú perdónalos, mía es la venganza, yo voy a pagar. Yo les voy a dar conforme a cada uno según haya tenido su culpa. Entonces esa es una riqueza de perdón, una riqueza que así como Cristo nos perdonó a nosotros, no nos pidió explicación, no dijo, no, Él no, porque lo va a volver a hacer. No, Él no preguntó, dijo, yo voy a pagar por ellos, yo doy mi vida por ellos. O sea, cualquier error, mi hermana, aquí lo que se habla es de que no importa lo que haya cometido, no importa lo que haya hecho, sea grande, sea pequeño, dice Dios, yo te perdono. Lo único que quiero es que lo confieses y aceptes tu responsabilidad, y bueno, que aceptes la corrección. Dios le bendiga. Eso es todo. A mi tía Meli, sí la estamos viendo, que nos está escuchando. Entonces, esa es la riqueza de perdón. Ya hay otra riqueza de sanidad. Dice, hay una riqueza de sanidad, que nos habla ahí en Romanos 8:2. Dice, porque la ley, dice, Pablo gritaba con gozo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, esta ley de vida funciona en todos los creyentes. Está en su voz cuando usted ora, en su espíritu cuando ora, en su mente cuando medita,
en sus manos cuando se les impone a los enfermos en el nombre de Jesús. El Cristo que está en usted es el gran médico, el vencedor de la muerte, de la resurrección y de la vida. Dice Yahvé Rafa, es la fuente de toda salud. Qué bonito, y más hoy en día necesitamos esta riqueza de sanidad. Creer que en Cristo somos sanos. Creer que en Cristo, cuando Él vino y murió en la cruz del Calvario, dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Y hoy en día necesitamos mucho de esta riqueza, necesitamos mucho el poner en práctica esta riqueza de sanidad. Porque hoy vemos que hoy en día este virus que está matando a tantas personas, hoy en día nosotros necesitamos tener fe en esta riqueza de sanidad. Aquí hay algo, fíjate, aquí hay algo de eso que estás diciendo. ¿Por qué? Porque mire, a veces nosotros decimos, no, es que yo soy sano en Cristo. Yo tengo, o sea, a mí la enfermedad no puede conmigo. Pero, mi hermano, también debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? Porque hemos dicho a veces, no tientes, porque por ejemplo, ahorita con el virus, decimos, bueno, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, nuestra vacuna, yo lo llegué a decir, mi vacuna es la sangre de Cristo, y esa me protege. Pero eso no me hace que yo ande descuidada, ¿verdad? Porque no porque yo tenga a Cristo, no porque yo tenga sanidad en Cristo, porque sea algo que Dios me ha dejado, voy a andar en montones de gente sin cubrebocas, sin cuidarme, sin estar protegiendo, ¿verdad? No es que no creamos, porque luego empiezan a decir, pues no, que no crees en Cristo. No, sí creemos, pero tampoco hay que tentar. ¿Por qué? Porque el diablo está presente, mi hermano. El diablo está presente y el diablo puede decir, hey, o sea, no está cumpliendo. Dios nos mandó, mi hermano, y eso es lo que la Biblia dice, nos mandó a cumplir la ley de aquí de la tierra, ¿verdad? Él deja escrito y dice, obedezcan a sus gobernantes, obedezcan lo que ahí les dicen, ¿verdad? Oren por ellos. Por eso estoy diciendo, ¿verdad? Tampoco porque sí sabemos, muchas veces hacemos eso. No, yo no estoy cubierta. Fíjese, un claro ejemplo. Y mi esposo siempre me decía, siempre me achacaba con eso. ¿Por qué? Porque mire, yo cruzaba la calle. Yo veía que el carro venía de lejos, pero con velocidad fuerte, ¿verdad? Y yo me cruzaba en la calle y casi la mayoría de las veces mi esposo me decía, no te estás fijando que viene un carro. Y yo le decía, se tiene que parar, y si me avienta él es el culpable. Pero entonces yo también estoy siendo descuidada, porque si estoy viendo que viene con mucha velocidad, oye, ya el carro no se va a parar, el carro te va a aventar y se va a ir, ¿y quién va a pagar? Nadie, ¿verdad? Entonces ahí también hay un descuido mío, el quererme hacerla muy acá, ¿verdad? De que no me va a pasar nada. Lo mismo aquí, estamos cubiertos con la sangre de Cristo, tenemos la sanidad en Cristo, pero eso no nos hace, ¿cómo podría decirlo? Eso no nos hace libres de querer hacer lo que nosotros queramos. Eso no nos hace libres de decir, póngase el cubrebocas, no me voy a poner nada. O sea, tampoco, porque la enfermedad existe, el virus existe, nunca hemos dicho que no existe, no, el virus es una plaga que hay ahorita en el mundo que existe, ¿verdad? Y que te puede tocar si estás en descuido. ¿Por qué? Fíjese, Sí, un claro ejemplo que decíamos, y cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y que vienen todas las plagas, y una de esas plagas era el ángel de la muerte que iba a pasar, porque se iba a morir todo primogénito, se le mandó al pueblo de Dios que marcaran sus puertas con la sangre del cordero, y todas aquellas puertas que tuvieran con la marca, con la sangre del cordero, la muerte no iba a hacer daño a ellos, por ser el pueblo de Dios, porque era el pueblo de Dios. Y vemos que ellos obedecieron, no los vimos de que, o sea, yo soy el pueblo de Dios, yo estoy cubierto con la sangre del cordero y mis hijos no van a morir. No, y otra de que todos cerraron sus puertas, dice, cierren sus puertas y marquen sus puertas, ¿verdad? O sea, que lo podemos también entender así. Decíamos, ahorita nos dicen no salgas, ¿y qué es lo primero que hace uno? Salir.
no se vayan a reunir en fiestas o qué sé yo. ¿Y qué es lo primero que hace uno? Hacer la fiesta, invitar a mucha gente. Y lo andamos, y lo andamos de con que, el pendiente, sí, a ver si no nos da. Le digo porque lo hemos experimentado en estos últimos días, ¿verdad? Que ha habido fiestas y todo, y ahí andamos con el pendiente, pero una de las palabras que creo que decíamos en una predicación, no hemos aprendido a decir no. Así se enoje medio mundo, así se enoje, no sé, el tío, el papá, la mamá. Porque mira que tenemos que aprender a decir no. Muchas enfermedades uno las provoca, por ejemplo, la obesidad, que es una de las cosas que también está muy, muy latente en el mundo. La obesidad no te sale nada más porque, ay, así naciste. Bueno, muchos niños así nacen por causa de la madre, pero la mayoría de la gente se hace obesa porque no cuida su alimentación. Entonces ahí tampoco vamos a decir, ah, no, es que a mí no me va a pasar nada porque soy cristiana y porque la ley de la sanidad está en mí. No, o sea, dice, también fíjese que en la Biblia nos manda cómo nos alimentemos, nos deja instructivo cómo alimentar, nada en exceso. Hemos visto los comerciales, ¿verdad? Todo en exceso hace daño. Entonces, la diabetes, muchas de las veces nosotros nos lo provocamos por no cuidar nuestra alimentación. Entonces, no queramos decir, ah, es que el diablo me quiere atacar. No, o sea, muchas de las veces son descuidos de nosotros y que vienen las consecuencias, mi hermano. Y muchas veces Dios permite que eso permanezca ahí para que nosotros ya no lo volvamos a hacer. Porque a veces, en ocasiones, Dios lo quita y uno vuelve para atrás, vuelve a retroceder o vuelve a hacer lo mismo. Entonces dice Dios, entonces ¿cómo está? Entonces en otras personas sí lo hace, sí hace el milagro. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que hay aquí y sabe que si nos quita por completo eso vamos a seguir. Y si no nos lo quita por completo, Él sabe que muchas de las veces vamos a retroceder y nos vamos a olvidar de Él. Entonces, y somos canijos. Somos tercos porque vemos a veces que decíamos, no, es que, porque ahora ya todo el mundo que se fatiga, todo el mundo que se siente cansado, ya le echan la culpa al virus, ¿verdad? Porque afectó tus pulmones, afectó tantas cosas. Quedaron secuelas. Quedaron secuelas, pero no, también es causa de nuestra alimentación, ¿verdad? Porque, bueno, si ya te dio el virus y sabemos que, y mi mamá me lo vive diciendo, sabes que tú ya no puedes hacer esto porque ya quedaste tocada. Y si antes te cansabas para hacer las cosas, ahora más por lo del virus, y te tienes que cuidar en la alimentación, en no comer el helado y tantos hábitos malos que tenemos, ¿verdad? De estar comiendo chatarra. Fíjese, hay algo bueno en este virus. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a alimentarnos bien. Y alimentarnos sanamente. Porque ¿qué es lo que nos dicen? Come frutas, verduras, cítricos, jugos naturales como naranja. O sea, todos los frutos naturales, naranja, pepino, pero que sean naturales. No comas chatarra porque eso va a afectar la respiración o la obesidad, y eso va a afectar tu corazón, el colesterol, y eso va a afectar que cuando te dé el virus pues no puedas respirar bien. Es como una persona que tiene gastritis, le dan la pastillita para la gastritis. ¿Qué hace? Come chile, que al cabo tengo la pastillita para la gastritis. Si me da el dolor, me tomo la pastilla, se me quita y yo sigo comiendo chile. Hasta que viene ahora sí la consecuencia que hay ni la pastillita te va a hacer y ahí andamos. No, es que oren por mí porque ando bien mal. ¿Y quién lo ocasionó? ¿Verdad? Entonces dice Dios, en mí eres sano. O sea, yo llevé todas tus enfermedades, todas tus dolencias están muertas, ¿verdad? Quedaron ahí en la cruz del Calvario, pero no tentemos tampoco. No tentemos, es como en tiempo de frío, nos dicen no salgas sin abrigarte. Uno sale recién bañado sin abrigarnos al frío, es obvio que nos va a dar una pulmonía o un resfriado, es obvio, es lógico. No le echemos la culpa al diablo, que la mayoría de las veces pobre diablo, bueno, no pobre no, pero sí decimos, no, es que el diablo quiere acabar conmigo. No, eres tú que quieres acabar contigo mismo. Entonces, dice Dios, en mí eres sano, pero tú también tienes que poner de tu parte de qué, cuida tu alimentación, cuida tu salud física. No tientes, si te están diciendo no salgas, no salgas. Si te están diciendo no hagas reuniones, no hagas reuniones. O sea, ¿para qué vas a estar provocando, verdad? Eso es provocar, mi hermano.
Eso es provocar la enfermedad. Eso es provocar a que el enemigo nomás está viendo. Y mire que el enemigo se sabe la Biblia. Y le va a decir, hey, este no está cumpliendo con lo que tú has dejado escrito de que obedezcan a sus gobernantes, de que obedezcan las leyes de la tierra. Y fíjese, vamos a hacer la misma pregunta que no nos contestaron la semana pasada. Siempre que hacemos esta pregunta, yo creo que nunca nos la han contestado correctamente. Siempre que hacemos esta pregunta nos dicen equivocada. Ahí va la pregunta, dice, ¿quién estando vivo dijo estoy muerto? ¿Quién estando vivo dijo estoy muerto? Ahí vayan contestándome y al último decimos quién contestó correctamente. Entonces decimos que en Jesús tenemos sanidad, siempre y cuando decimos pongamos de nuestra parte, porque no queramos vivir la vida Ahí se va, comiendo chatarra, comiendo tantas cosas grasas que producen colesterol, que van dañando nuestras articulaciones, nuestros nervios y todo, y luego querer orar y enojarnos porque Dios no nos sane, porque a veces por eso no hay sanidad. ¿Por qué? Porque Dios sabe que vamos a volver a caer en lo mismo, y a lo mejor va a ser aún más grave. Y sin embargo así pues nos cuidamos tantito porque sabemos lo que tenemos. Entonces dice, llevamos dos riquezas, que es la riqueza de perdón y la riqueza de sanidad. Y vamos a hablar de una riqueza de la que hemos estado hablando, creo que hablamos en el tema anterior, una riqueza de comunión, que decíamos, en realidad nos hacíamos la pregunta, ¿en realidad está Cristo en nosotros? En realidad nosotros tenemos comunión con Él, en realidad lo conocemos, en realidad somos hijos de Dios, porque para estar con una persona, para platicar con una persona y confiarle todo, tenemos que conocerle y tener una comunión con Él. Entonces decimos, en realidad tenemos una comunión con Cristo. Hagas esa pregunta. En realidad estamos unidos en Cristo. Dice, porque el Padre y el Hijo uno son, y nosotros debemos ser uno con el Padre y con el Hijo. En realidad tenemos esa comunión con Dios. Fíjese lo que dice aquí, dice, porque por medio de Cristo que habita en nosotros, somos llevados a una profunda unión con Dios. Ya no podrá pensar más en el Padre como alguien ausente o distraído. Dice, en la realidad de mi afirmación de Cristo está en mí, Dios mismo se vuelve maravillosamente real y nace en mí la conciencia de que nada que no sea la incredulidad me podrá separar jamás del amor del Padre. Lo que decíamos en unas enseñanzas anteriores, dice ahí la Biblia, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Dios, verdad? Y empieza a decir tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. Dice, nada podrá separarme del amor de Cristo, nada, bien. Pero algo que recalcábamos era de que nosotros somos los que nos separamos de Él, ¿verdad? Es como decíamos ahorita, el padre que ama al hijo le corrige y le dice, no hagas esto, está siempre haciéndolo por amor al hijo. Pero ¿qué hace el hijo cuando crece? El hijo es el que se separa de papá y de mamá y empieza a hacer o a vivir su vida como quiere. Pero el amor del padre ahí está. O sea, el amor de papá y el amor de mamá siempre va a estar ahí, ¿verdad? Lo mismo aquí, el amor de Dios siempre va a estar aquí presto, dispuesto para todo aquel que quiera. Pero nosotros somos los que a veces decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero, ¿verdad? Ya no quiero que me ames tanto, quiero vivir la vida, decimos, la vida loca. Y entonces ahí está, ¿verdad? Yo soy la que me separo del amor de Dios. ¿Por qué? Dice, si tú dice aquí, porque por medio de Cristo que habita en nosotros somos llevados a una profunda unión en Cristo. Y no nada más en Cristo, mi hermano, sino que también tenemos comunión con mi hermano. Se nos decía en una predicación, creo, aquel que no tiene a Cristo, creo que con nuestro pastor, que decía, todo le va a parecer mal. O sea, ni siquiera le va a gustar estar entre los hermanos. Si la que está cantando canta feo, ya no va a venir, porque todo le va a parecer mal. ¿Por qué? Porque no hay esa comunión de Dios en él, no hay esa comunión del Padre
en Él y por consecuencia no puede tener comunión con otro. Todo el mundo le cae mal, todo el mundo a todo el mundo le encuentra un pero, un error para no tener comunión con Él, para no hablar con Él, y nunca se fijan en sus errores, en cómo es la persona. Entra la soberbia. Que ahí es donde entra la soberbia, el orgullo, el creerse ser mejor que las demás personas y el creerse tener la razón siempre en todo, y ya no entra ahí cuando otra persona le dice, fíjate que estás mal, porque imagínense que Jesucristo fuera así. Yo creo que nadie fuéramos amigos de Jesús, porque en todos vamos a tener errores, todos tenemos diferentes caracteres, todos tenemos diferentes formas de ser. Claro que estamos trabajando en Cristo para poder mejorar nuestro carácter, nuestra manera de ser. Que nos sirve, mi hermano, porque hay personas tan pacientes, que, miren, se va a escuchar feo, ¿verdad? Pero decimos nosotros, les escurre el feo, no se creen. No, pero sí he escuchado que sí dicen así. Pero hay personas tan pacientes y hay personas muy aceleradas. Entonces, ¿qué va a producir esa persona paciente en ti? Que no seas tan acelerado, o sea, que seas más paciente, que seas tranquilo, ¿verdad? ¿Qué va a producir la persona acelerada en la paciente? Que tampoco le exagere, ¿verdad? O sea, que sí, hay que ser paciente, pero no tanto. Entonces, todo el carácter de cada persona nos sirve. Hay personas serias, hay personas más, podríamos decir, más alegres, qué sé yo. ¿Qué va a producir en la seria? Bueno, que perdió una sonrisita, ¿verdad? Le cae bien. ¿Qué va a producir en la que siempre anda riéndose? Bueno, que no todo el tiempo es risa, sino que hay momentos de seriedad. Entonces, dice Dios, todo le sirve. ¿Por qué? Porque unos a otros se van lijando, ¿verdad? Hay cualidades de la otra persona que a mí me sirven, y hay cualidades mías que a otra persona le van a servir. Entonces, pero ¿qué hace esta persona que no tiene la comunión con el Padre, que no tiene esa comunión que Dios nos ha dado? Bueno, que él se va a sentir el perfecto y que nadie es indispensable. Entonces, pero dice, ustedes que están aquí, que tienen comunión conmigo, dice, son llevados a una profunda unión en Dios y ya no podrá pensar más en el Padre como alguien ausente o distraído. O sea, va a pensar en Dios como alguien que siempre está presente, ¿verdad? Nadie contestó la pregunta. No se la saben, ¿verdad? ¿Quién estando vivo dijo estoy muerto? Esa ya la había dado hace mucho con nuestra hermana Nelly. Y nunca la han contestado. ¿Quién estando vivo dijo estoy muerta? La mejor quieren su premio. Si no contestan, no les damos nada. ¿Quién estando vivo estoy muerto? Búsquenle ahí creo que si les digo la cita no van a saber como quieran. Pero búsquenle ahí en Lamentaciones 3:54. ¿Quién estando vivo dijo estoy muerto? Entonces ya llevamos 3 de las riquezas que Dios nos da, que es la riqueza del perdón, la riqueza de la sanidad y la riqueza de la comunión. Y vamos a ver la cuarta, que es la riqueza de la fortaleza. Con un texto muy conocido es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dice, porque si usted sabe que Cristo es en usted la esperanza de gloria, fíjese, aquí hay una pregunta muy importante que dice, ¿cómo se podrá volver a sentir inadecuado para alguna tarea que Dios le pueda dar o para cualquier situación a lo que lo lleve? Dice que Dios sabe hasta dónde podemos resistir, Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Dios sabe que si nos da una tarea, tenemos esa capacidad de llevar a cabo esa tarea o el propósito que Dios tiene para nosotros. Hablábamos de tantos, Dios le bendiga, hermana Esther Hernández. Hablábamos de cómo Dios les dio tareas a grandes profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero lo vemos más en el Antiguo, donde vemos al profeta Jeremías que da esa tarea de ir a hablarle al pueblo, y él le dice, pero es que yo soy como un niño, yo no voy a poder. Pero Dios le dice,
hazlo. O sea, yo voy a estar contigo. Vemos a Moisés también, que él dijo, y es que yo soy tartamudo, ¿cómo voy a ser líder de un pueblo si ni siquiera puedo hablar bien? Y Dios le dijo, hazlo. Y ellos simplemente obedecieron. Y Dios los fue capacitando y les fue dando ese conocimiento y la sabiduría para guiar a un pueblo. Vemos a José, vemos a Daniel, vemos a Esther, que se les dieron grandes, como se dicen, trabajos para poder librar a un pueblo, al rey David. Y eran hombres que no tenían grandes estudios, que no estaban con grandes capacidades. Vemos que el rey David era un pastorcito de ovejas, mas sin embargo fueron grandes hombres de Dios que hasta sus nombres fueron plasmados en la Biblia para ejemplo de nosotros, en que nosotros no somos, para Dios no somos pequeños, para Dios somos personas. Dice que Dios usa personas ordinarias para convertirlos en personas extraordinarias. Así que ni usted ni yo somos menos. Dios ve en nosotros un potencial para poder cumplir su propósito, para poder cumplir su obra. Simplemente Él está buscando corazones dispuestos a trabajar. Es como decíamos hace unos días, ¿verdad? Aprendamos a vernos como Dios nos ve. Muchas veces nosotros nos miramos el defecto, ¿verdad? Hablábamos ahí en Jueces, en el capítulo 3, cómo Samgar, creo, era zurdo. Creo que era él o era uno anterior, no recuerdo muy bien. Pero era zurdo. Él tenía ese defecto, entre comillas, pero ¿qué hizo Dios? Usó ese defecto para que él pudiera terminar con el rey que estaba gobernando en aquel tiempo al pueblo de Israel. Entonces, con ese defecto pudo vencer a aquel rey, porque pues todos eran diestros. Entonces el rey esperaba que le atacara por la derecha, pero no esperaba que le atacara por la izquierda. Y como este hombre era zurdo, pues le ganó, ¿verdad? Terminó con él. ¿Por qué, mi hermano? Quizá todos tenemos un defecto, pienso yo, ¿verdad? Todos tenemos un defecto. Y yo decía, creo en la predicación, ¿verdad? Yo tengo un defecto. Y decía, yo de veras, por más que yo estudie, yo no puedo retener nada. Y yo decía, ¿verdad? Yo le decía a nuestra líder, ¿verdad? Yo me siento una burra, o sea, no se me queda nada, pero cuando lo voy a hacer, pues lo hago, ¿verdad? Y ella, nuestra líder me decía, ¿verdad? Dios es una burra para hablar a su pueblo. Entonces, da risa, ¿verdad? Pero sí, o sea, todos tenemos un defecto y muchas de las veces, por eso nosotros decimos, yo no puedo hacer el trabajo. O sea, yo decía, yo no puedo estar enfrente exponiendo la palabra de Dios, yo no retengo nada. O sea, ¿de dónde? Pero mire que es algo muy bonito y es algo bueno. ¿Por qué? Porque entonces yo aprendo a depender de Dios. Porque entonces yo puedo decir, no soy yo, es el Espíritu Santo que habla por medio de mí, porque yo en sí no sé, no recuerdo nada de lo que he escrito o he leído, pero puedo decir gracias a Dios que Él es el que habla. Entonces, muchas de las veces por eso no queremos hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque vemos el defecto o vemos aquella cosa que nosotros la vemos mala, pero que dice Dios, a mí me sirve. Ese defecto a mí me sirve porque yo lo puedo usar para que la gloria sea para mí. Y fíjese lo que dice en Colosenses 1:11, dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, de Cristo, para toda paciencia y longanimidad. Fíjese, fortalecido en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice, la grandeza del poder que obra en los que hemos creído es incalculable, porque es la obra de la incomparable fortaleza de Cristo resucitado. Si Cristo está en nosotros, entonces la fortaleza se encuentra en usted para hacerlo todo, dice, en todo tiempo, más que vencedor. Dice
Justo Gálatas lo citan, Gálatas 2:19. 19, 20. 2, 19 y 20. ¿Qué dice Gálatas 2, 19, 20? Dice, entonces vemos que estamos fortalecidos en todo poder para todo, y en Él está la potencia de su gloria para toda paciencia. Fíjese en dónde necesitamos la fortaleza, en la paciencia. Déjenme busco ahí Efesios 1. Vamos a leer la que nos pone ahí nuestra hermana Meli, Gálatas 2, 19, 20. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que decíamos? Si Cristo está en nosotros, debemos de tener todas estas riquezas, que es la riqueza del perdón, de sanidad, de comunión, de fortaleza. Si Cristo está en nosotros, debemos de tener la seguridad de que somos, dice, más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice ahí Romanos, ¿qué es eso, verdad? Romanos 8, del 37 al 39, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, fíjese bien, aquí está declarando algo, dice, estoy seguro, perdón, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, aquí ya está resumiendo todo lo que vimos anteriormente. Dice, en Cristo tú eres más que vencedor, dice, eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo, Jesucristo en nosotros. Por eso dice, ya Cristo está en ti, entonces ya, dice, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni nada de este mundo, dice, va a poder, dice, nada de eso va a poder separarte del amor que yo te he dado. Porque mire, si algo tiene Cristo, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo no es como nosotros, como el ser humano, de que me haces una cosa y yo te dejo de amar. No, decía ahorita mi hermana, ¿verdad? Lo que estamos viendo, y en toda la Biblia se da el ejemplo del pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo ellos cometían pecado, cometían tantas cosas, y el amor de Dios ahí estaba presente siempre, siempre. Entonces es lo mismo con nosotros, el amor de Cristo siempre está ahí. Siempre está ahí, dice, nada te puede separar de mi amor, es un amor grande, dice, es un amor que ahora sí decimos, por eso se nos pide, ¿verdad? Pide el fruto del amor, ¿por qué? El amor que Cristo da, porque el amor que el humano da no sirve para nada, no sirve para nada, porque me haces algo y yo ya te dejo de amar, o te dejo de hablar, o por eso tanto divorcio, porque cualquier cosita y lo separa. Fíjese, cualquier cosita y separa el amor que hubo al principio. Pero dice Dios, de mí nada te puede separar. Es un amor inexplicable. Es un amor que nada más Cristo lo puede dar. Así es. Entonces, busquemos estas riquezas, tomémoslas, porque por derecho son nuestras, por derecho somos, decíamos, por ser hijos de Dios tenemos derechos al trono, y uno de esos derechos son estas grandes riquezas. Esa es nuestra herencia, las riquezas de sanidad, las riquezas de comunión, las riquezas de perdón, las riquezas de fortaleza. Entonces, preparémonos, busquemos, si no tenemos estas riquezas, busquémoslas, pongámonos en práctica, porque necesitamos necesitamos tomar posesión del testamento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos creerlo, necesitamos seguir las instrucciones que nos dejaron ahí para poder tomar algún día esa promesa, que ya tenemos la herencia, pero la promesa es un día estar con nuestro Señor Jesucristo, y esa es la esperanza que tenemos nosotros, la esperanza de su gloria, la esperanza de que un día le vamos a ver viniendo en las nubes
por su pueblo y que vamos a reinar un día juntamente con Él. Y vamos a estar en esas bodas del Cordero, en esa nueva Jerusalén, dice, donde sus calles son de oro, su mar de cristal. Esa es nuestra promesa, eso es por lo que estamos aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, predicando su palabra. Y gracias a ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales, gracias a esos 5 o 4 personas que siempre son fieles y se conectan con nosotros, porque gracias a ustedes nosotros podemos, nos animan a seguir estudiando su palabra y a tener comunión con ustedes. Y vamos a orar para... Ya nada más quedamos usted, hermana Noemí, y nosotros. Vamos a orar para ser despedidos. Ya dijimos vamos a orar y se desconectaron todos. Bueno, ahí acompáñanos en la oración, mi hermana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por estos momentos que nos permitiste estar compartiendo tu palabra, platicando de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana que se dio el tiempo, mi Dios, de conectarse con nosotros. Yo te pido les bendigas grandemente, mi Dios. Bendíceles grandemente, Padre. Ayúdales, Señor, si en este día tienen alguna actividad. Ayúdales, Señor. Fortaléceles y ayúdales a salir adelante. Gracias, mi Dios, por mi hermana que se quedó con nosotros. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque son motivo, Padre, para que nosotros sigamos aquí en pie exponiendo tu palabra. Te pido que nos ayudes en esta tarde, Señor. Bendícenos en gran manera, Señor, y ayúdanos, Padre, a no solo ser oidores, sino que seamos también hacedores de tu palabra. Y, Señor, si algún hermano, alguna hermana tiene alguna petición delante de ti o tiene algo que en lo que esté batallando, yo te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo en esta persona, que seas tú, Señor, quien haga todas las cosas conforme a tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya vinieron otras 2. Bueno, muchas gracias, mi hermano, por estar aquí con nosotros. Ayúdanos a compartir el video. Yo no pude compartirlo aquí porque decía al principio por el internet que está fallando, pero ayúdanos a compartir y nos vemos mañana. No se olvide conectarse mañana y asistir a la iglesia también a las 7 de la tarde, que va a estar predicando aquí mi hermana, y estamos hablando de un tema muy importante, porque decíamos, estamos viviendo el tiempo de los jueces. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de guerra, de una guerra espiritual muy fuerte que se está viviendo hoy en día en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, como lo he dicho siempre, porque sabemos que ya Cristo viene. Así que Dios le bendiga, que tenga un muy excelente inicio de semana. Y conéctese, que son temas importantes, porque decimos, se levantó una generación que no conocía a Dios y que son cosas que estamos viendo hoy en día. Bueno, Dios le bendiga, hermano Noemí, hermana Marta, mi mamá Rudy y nuestra hermana Meli, que fueron los que se quedaron hasta el final. Ahí los vemos el próximo lunes, los vemos mañana, y el miércoles vamos a estar con nuestra hermana Nereida. Creo que nos va a estar hablando ahí desde la radio. Por Arthur, Texas. Desde allá nos va a estar hablando. Bueno, Dios les bendiga.